Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. A Brasil le ha tocado un año demasiado duro con la pandemia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de un presidente que calificó a la COVID como una gripeciña y de ahí en adelante su incapacidad para atender debidamente a sus conciudadanos. Este país sudamericano solo compite con Estados Unidos en la cifra de contagios y muertes. Pero lo de fondo es que Bolsonaro ya no cuenta como el presidente con la autoridad para gobernar a un país con tantas dificultades. Y por eso se explica también el crecimiento de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Es posible pensar en el año 2022 del retorno del Partido de los Trabajadores y con ello las políticas para el bienestar de los brasileños? De esto queremos conversar con el analista político Wagner Iglesias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y de entrada le preguntamos a Wagner, ¿qué opinas del año que termina para los brasileños? ¿Cuál es el valor, el significado o el tema que más les ocupa? Hola Orlando, ¿cómo estás? Es un gusto hablar con ustedes de Telesur Ecuador. Sí, tenemos una situación en Brasil que es muy difícil. Después de casi 2 años de pandemia, más de 630.000 muertos y muchos otros millones de contagiados, con una situación económica muy difícil, con más de 13 millones de desempleados y tantos otros millones de personas que están trabajando en la informalidad, y un presidente que parece un poco indiferente, un poco alejo de la situación del pueblo, de las personas del pueblo del país. Y tenemos entonces una situación que las encuestas demuestran que tal vez podríamos tener, si las elecciones ocurriesen en el día de hoy, en diciembre, um, el retorno, el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de la República. Hay muchas encuestas en este momento en Brasil y algunas de ellas incluso ya demuestran que Lula sería elegido incluso en la primera vuelta. Tendría más votos que todos los otros candidatos, incluso Jair Bolsonaro, que va a intentar reelegirse a la presidencia de la República. Bolsonaro tiene como podemos decir, un núcleo duro de seguidores en las redes sociales, un núcleo duro de personas que votan por él, pero esto está más o menos entre 20 y 25% de la población, no más que eso. Y Lula ya tiene más de 45% de las intenciones de voto en las encuestas. Entonces, hoy, si las elecciones ocurriesen en el día de hoy, Lula muy probablemente sería elegido presidente de la República para un tercer gobierno, porque Lula gobernó 2 veces ya, entre 2002 y 2010. Y me imagino que sería un gobierno que enfrentaría muchísimas dificultades en la economía, porque la economía de Brasil hoy está destrozada. Sin embargo, sería un gobierno que tendría como prioridades el cuidado de la población, principalmente los más pobres, los excluidos, y que tentaría desarrollar políticas sociales de salud, de educación, de vivienda, de cuidado con la población en general, de generación de empleos, cosas así que son hoy en Brasil extremadamente necesarias para que nosotros podamos retomar el crecimiento económico y el bienestar de la población. Claro, Wagner, pero quizás ahí podríamos también hablar de la confluencia de sectores democráticos que si vemos lo que pasó en Chile, pueden generar también una confluencia a favor de Luis Ignacio Lula da Silva en la perspectiva de consolidar una candidatura, ni siquiera para acentuar un programa de izquierda, sino para salvar al Brasil del desastre en que deja el señor Jair Bolsonaro. ¿Hasta dónde es posible que Luis Ignacio Lula da Silva pueda, digamos, convocar a esos sectores, como lo hizo en su segunda vuelta el señor Gabriel Boric en Chile? Sí, Gabriel Boric hizo esta convocatoria a los sectores democráticos de centro, incluso de derecha liberal de Chile, y a los sectores progresistas, claro. Pero solamente a la segunda vuelta. Lo que pasa en Brasil es que Lula ya está articulando alianzas políticas y entre partidos ya para la primera vuelta, incluso con un exgobernador de la provincia más importante de Brasil, que es São Paulo, que es un hombre de derecha, que Lula lo invitó a ser su candidato a vicepresidente.
para 2022, que es un conservador, pero hay muchas resistencias dentro incluso del Partido de los Trabajadores, el PT, el partido de Lula, pero creo yo que la tendencia es que sí, que esta alianza se va a consolidar y que Lula va a la primera vuelta, no solamente a la segunda, pero a la primera vuelta ya con un grupo de partidos, un conjunto de alianzas, un conjunto de fuerzas políticas muy significativo para aislar a Jair Bolsonaro y la extrema derecha e intentar ganar las elecciones en primera vuelta. Y después también, ¿sí? Para poder gobernar, porque no es suficiente ganar las elecciones, hay que tener estabilidad política, hay que tener mayoría en la Cámara Baja, en el Senado de la República, para poder tener la aprobación de proyectos de interés del gobierno y para tener la gobernabilidad, la popularidad y todo más. Entonces Lula está en este momento haciendo convocatorias públicas o privadas a empresarios, a sectores del agronegocio, a sectores del mercado financiero, para intentar construir esta gran alianza que sería una alianza para, como puedo decir, para reposicionar, para traer para una posición anterior Brasil, que era una posición democrática, ¿sí? Con dos o tres partidos disputando con condiciones de vencer las elecciones presidenciales, pero a donde no había amenazas a la democracia, amenazas de intervención militar, de golpe de Estado, nada de esto. Entonces, creo yo que Lula, con esta llamada a tantos y distintos sectores de la vida política brasileña, intenta reposicionar Brasil hacia su camino de normalidad democrática. Ahora, Wagner, aquí cabría entonces preguntarse, ¿va a quedar impune el señor Jair Bolsonaro? Porque tiene algunas imputaciones, intentos de enjuiciamiento político por varias causas. No solamente se trata de corrupción, que parecería que es lo que más escandaliza, sino por el incumplimiento de varias prescripciones o disposiciones constitucionales. ¿Hasta dónde los sectores políticos van a dejar en impunidad a Jair Bolsonaro al tiempo que él ya está en campaña electoral? Sí, esto es muy difícil de intentar hacer una previsión. Lo que va a pasar es muy difícil. Creo que tal vez pueda incluso haber un acuerdo donde Jair Bolsonaro no se candidate a su reelección, sino a senador o a diputado para poder tener la inmunidad parlamentaria, para poder responder a muchos, probablemente va a haber muchos procesos judiciales en contra de él, no solamente por denuncias de corrupción, corrupción no solamente en relación a su nombre, como también de sus familiares, de hijos, de todo, sino también muchos procesos en la justicia en relación a la administración de la pandemia, porque el gobierno se retrasó muchísimo a responder a las comunicaciones, los correos electrónicos, las ofertas de las principales farmacéuticas del mundo para que Brasil pudiera comprar aún en 2020 algunos millones de dosis de vacunas en contra de la COVID, para combatir la COVID, para empezar a vacunar la población más o menos en diciembre de 2020. Nos retrasamos muchísimo y esto ocasionó la muerte de miles de personas en Brasil. Entonces creo yo que las familias de estas personas muy probablemente van a entrar en la justicia para tentar criminalizar a la conducta, a la gestión, a la postura del gobierno de Jair Bolsonaro en relación específicamente a la pandemia. Entonces Jair Bolsonaro va a tener muchísimos problemas con la justicia, así que dejar la presidencia de la República de Brasil. Y tal vez, y esto pueda pasar por un gran acuerdo nacional, tal vez él incluso no sea candidato a presidente, pero pueda ser candidato a diputado o senador, como yo señalaba, para poder responder en libertad a tantos procesos que muy probablemente va a sufrir en los próximos años. Claro, hagamos la primera pausa a Wagner para volver en la segunda a hablar sobre las perspectivas no solamente de carácter electoral, sino cómo va a proceder
la élite empresarial, la élite mediática de Brasil, que efectivamente tiene mucho peso en la toma de decisiones de los partidos políticos, por supuesto. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con el analista político Wagner Iglesias para seguir conversando sobre Brasil. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos hablando sobre el panorama, sobre el escenario de Brasil. Después de la evaluación del 2021 le preguntamos a Wagner Iglesias hasta dónde efectivamente los índices, por ejemplo, de la economía brasileña pueden dar paso para que, por ejemplo, se piense en una candidatura, una tercera vía desde la derecha. ¿Hay condiciones para aquello? Porque conversando con algunos analistas incluso han mencionado que podría haber una carta escondida de un sector de la derecha para impedir que llegue Lula da Silva. Sí, creo yo que hay una posibilidad de que la derecha brasileña, no la derecha, no la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro, sino la derecha más tradicional, la derecha liberal, que es muy similar, por ejemplo, a figuras como Guillermo Lasso de Ecuador, como la Calle Pou de Uruguay, como Mauricio Macri de Argentina. Este tipo de derecha brasileña de verdad no le gusta a Lula, no le gusta el programa del Partido de los Trabajadores. Y creo que van a intentar, sí, aunque Lula en este momento esté haciendo enviando muchos mensajes a través de emisarios para poder articular algún tipo de acuerdo con estos sectores de la derecha. Yo creo que estos sectores de la derecha brasileña van a intentar, sí, producir una tercera vía, que no sea ni la extrema derecha bolsonarista, ni la centroizquierda representada por Lula. Este nombre hoy sería del ex juez de la operación Lava Jato, Sergio Moro, sí, que en las encuestas tiene menos de 10% de los votos, pero tenemos aún casi un año hasta las elecciones y creo que Moro va a tener muchísimo apoyo de banqueros, de grandes empresarios, de sectores de la media corporativa, de los medios, de los grandes medios de comunicación. Entonces hay, y esto es una posibilidad real, hay posibilidad de crecimiento de este nombre del ex juez Sergio Moro, que en términos de agenda económica no sería muy diferente de la agenda que ya tenemos en Brasil desde Michel Temer, después del impeachment de Dilma, y que tenemos hoy con el ministro de la Economía, Paulo Guedes, que es un Chicago Boy, básicamente. Entonces sería una agenda esta de la tercera vía y que a esta agenda a la élite brasileña la mira con muchos buenos ojos, ¿sí? Sería una agenda de más privatizaciones, de más apertura comercial, de más desregulamentación de los derechos trabajistas, de reforma de las pensiones para sacar derechos de los trabajadores más pobres, incluso de creación de condiciones para que desempleados, para que trabajadores informales puedan crear sus propias empresas, convertirse en, entre comillas, empresarios, toda la ideología del emprendedorismo, esas cosas así. Esta derecha creo yo que va a apoyar a Sergio Moro, que tiene esta agenda, que ya es la agenda que está en curso en Brasil. Sin embargo, Lula tiene una otra agenda donde el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y del desarrollo social es central. ¿Sí? Un Estado que va a invertir recursos para la generación de empleos, como yo señalaba antes, para las políticas sociales, para sacar de la pobreza millones de personas, como Lula incluso ya hizo durante su gobierno en los años 2000. Entonces tenemos ahí más o menos esas tres vías: Bolsonaro, la extrema derecha, que ya no
no es de tanto gusto de la élite económica de Brasil. Lula como centroizquierda, sí, una centroizquierda más o menos keynesiana, una centroizquierda más o menos socialdemócrata, y esta tercera vía que aún no tiene una presencia muy importante en las encuestas, pero que creo yo tiene una tendencia de crecer en los próximos meses. Y entonces el papel que va a jugar, que van a jugar los empresarios industriales, los banqueros, los fondos de inversión en Brasil, fondos internacionales incluso, en los grandes medios, este papel va a ser fundamental para lo que va a pasar en Brasil en términos electorales y políticos después de la elección en los próximos años. Claro, entonces Wagner, ahí el análisis o la pregunta que uno se haría por fuera de Brasil es hasta dónde tiene peso electoral por su capacidad, por su proyección política, un personaje como Sergio Moro, hasta dónde efectivamente él podría, por ejemplo, en un debate, me imagino yo, con Lula, dar cuenta de su capacidad para gobernar un país tan grande, tan complejo como Brasil, o es solamente un invento, como mencionaba hace un momento. Es un invento, claro que es un invento, y Sergio Moro tiene solamente una agenda, solamente sabe tratar de un tema, que es corrupción. Y incluso en este tema tiene problemas graves, porque como ha sido denunciado por la prensa alternativa, la prensa progresista de Brasil, Sergio Moro desempeñó un papel absolutamente protagónico en relación a las condenaciones de Lula, incluso como alguien que hacía sugerencia a los promotores de justicia sobre qué testigos entrevistar o no entrevistar, qué pruebas utilizar o no utilizar. Si es que había pruebas, cómo conducir las preguntas a Lula y a otras personas que estaban involucradas con las denuncias de corrupción de los tiempos del gobierno del PT. Entonces, Sergio Moro tiene como que esta fragilidad y de economía tiene la agenda que ya está en curso en Brasil, la agenda de los Chicago Boys, pero ¿qué sabe Sergio Moro hablar de educación pública, por ejemplo? ¿Qué sabe hablar de energía, de medio ambiente, sustentabilidad, de educación, de relaciones internacionales, de integración regional sudamericana? No sabe nada, porque no tiene formación, no tiene, es un ex juez y durante toda su vida trabajó como juez. Entonces es muy especialista en un determinado conjunto de conocimientos, pero es un conjunto limitado. Y Lula, por su parte, es una persona que sabe no solo hablar, pero fue presidente, fue uno de los mejores presidentes de la historia de Brasil, en un debate entre los dos o entre los tres, si Bolsonaro, si candidata a presidente y participa de un debate, creo yo que Lula, y esto no es una cosa de simpatía por Lula, de querer a Lula presidente o no, pero es una cosa de la realidad. Creo yo que Lula tiene las mejores condiciones para hablar de todos estos temas que Bolsonaro, que Moro y que otros candidatos menos importantes de Brasil, porque de hecho conoce muy bien la realidad brasileña y principalmente la realidad de los más pobres, de los millones y millones de brasileños que viven en la pobreza, que viven en la batalla diaria, en la guerra diaria por la sobrevivencia económica. Entonces creo que un debate, por ejemplo, de segunda vuelta entre Moro y Lula sería un debate a donde Lula tendría muchísimas condiciones de salir como un vencedor de este debate, Claro. ¿sí? Porque tiene mucho más condiciones y capacidad y experiencia para hablar de los asuntos, de los temas que quiera sobre Brasil y sobre el mundo incluso. Sí, Lula es un político que tiene una proyección nacional, regional y mundial. Y Bolsonaro, Sergio Moro y otros no tienen, están muy lejos de esto. Una última pregunta entonces, Wagner, y agradecerte por la atención para reflexionar sobre Brasil. ¿Cuál es el significado que tiene ahora Lula da Silva? ¿El Lula da Silva de ahora es el mismo que gobernó, es el mismo que salió de la cárcel? ¿Hasta dónde su configuración política ha ido cambiando o se mantiene en esa misma matriz política que le dio tanto rédito entre los brasileños?
Es una pregunta muy difícil. Creo yo que Lula, mucha gente esperaba que cuando Lula saliera de la cárcel estaría como que muy enojado, sí, por la situación, por más de 500 días encarcelado, sin pruebas, de una manera que para mucha gente fue muy injusta, sí, muy deshonesta, sí, pero Lula salió de la cárcel y salió tal vez aún más Lula que antes. Lo que quiero decir es que Lula, presidente entre 2003 y 2010, fue un articulador de las más distintas fuerzas políticas y sociales de Brasil. Lula fue un presidente de, como podemos decir, un conciliador, ¿sí? Y a mí me parece que en este momento, ya más viejo, ya es un anciano, Lula, tiene 70 y tantos años, y con mucho más experiencia y también con una lectura de lo momento tan difícil de Brasil, un momento difícil en términos de las garantías democráticas y un momento mucho más difícil que 2002, cuando fue elegido presidente, en términos de la economía, ¿sí? De la miseria, de la pobreza extrema, de la indigencia, de la desindustrialización, de la desintegración sudamericana, lo que deseemos imaginar en todos estos temas. La situación es mucho más compleja hoy de que hace 20 años. Entonces creo yo que Lula está más Lula porque no, va a intentar construir una conciliación nacional, un pacto nacional entre fuerzas políticas y sociales aún más fuerte, aún más largo, aún más profundo que aquel de 2002, de hace 20 años. Entonces, a mí me parece que Lula es favorito para ganar las elecciones también porque su imagen en relación a los pobres, a los ojos de los muy pobres, de los brasileños que viven en la indigencia o en las clases medias muy bajas que ganan un sueldo muy bajo, un salario mínimo o menos, a los ojos de tantos millones de brasileños hoy muy desesperados con la situación económica de Brasil, Lula es la salvación. Lula es una especie de padre, una especie de hermano mayor que regresa de la cárcel para salvarnos a todos y todas. Entonces, Lula tiene es una figura, es un animal político de una inteligencia muy sofisticada, como todos sabemos, y Lula tiene la más clara, la más límpida, la más cristalina noción de su papel en este momento en Brasil, que tal vez sea un papel de conducción o de reconducción de este grande país sudamericano a un camino, a un sendero de normalidad y tal vez esta sea, no sé, en la cabeza de Lula, su última gran misión en términos de política, reconducir Brasil a una situación de normalidad y después abrir las puertas para que nuevos liderazgos, nuevas lideranzas puedan surgir y conducir Brasil en las próximas décadas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Wagner Iglesias. Muy amable por atender tu invitación y, por supuesto, un abrazo a la distancia y un feliz año 2022 para Brasil, para los brasileños y también para Luis Ignacio Lula da Silva. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación. Siempre a disposición. Un abrazo a todas y todos amigos de Telesur. Feliz año nuevo. Gracias a Wagner Iglesias, a importantes comentarios sobre lo que significa este momento, el momento político para los brasileños. Año 2022 de decisiones trascendentales y lo que acaba de decir también, esperando que Lula da Silva tenga esa misma mirada y sea más Lula que nunca. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.